donde muchos de los que estamos acá crecimos y nos formamos con Vivian Trías. Yo en particular fui alumno de él por primera vez en 1968, luego en 1970 y luego en su casa hasta pocas semanas antes de su muerte. Pero aquí hay muchos compañeros y compañeras, incluso algunos profesores de historia, de los que yo aprendí muchísimo. Podría personificarlo en Eber Freitas o en Elena Pareja, que serían personas mucho más autorizadas que yo para estar en este momento hablando de la obra de Trías y en este lugar de las piedras. Y siento la necesidad de decir esto para tener la tranquilidad de que ustedes comprendan que no pretendo usurpar un lugar que quizás otros compañeros merecen y representarían mejor que yo. Pero llamado a la tarea y convocado por la Fundación, evidentemente no podía yo negarme, y es un orgullo y un compromiso conmovedor hablarles a ustedes de lo que... Bueno, ¿hablarles de qué? Esa fue mi primera pregunta cuando me invitaron, porque me parece que no se trata de hacer una exhumación literal de la obra de Trías, sino que de lo que se trata es de encontrar en las huellas que marcó Trías las perspectivas del tiempo que nos toca vivir y encontrar lo que él puede decirnos sobre lo que nos falta, lo que él puede decirnos también sobre lo que hemos dejado en el camino. Y quiero también hacer una breve referencia a que tengo aquí un librito ya bastante descuartizado, pero que me ha resultado útil porque ha hecho una síntesis laboriosa de toda la obra de Trías, escrito por nuestro querido también compañero y profesor Julio Luis, ya muerto hace poco tiempo, que no puede estar con nosotros, que ha tenido el coraje y la honestidad intelectual en el año 2013, cuando ya casi el marxismo y el socialismo han sido palabras pretendidamente prescritas por la ideología dominante, de escribir un libro que se llama Trías, el socialismo y la patria grande, e intentar fundar allí su interpretación, la de Julio Luis, de los fundamentos marxistas para leer la historia del siglo XXI. Más allá de la ambiciosa propuesta de Julio Luis, lo que él hizo en la primera parte de su libro es un ordenamiento, me parece a mí muy lúcido, de las líneas maestras de la obra de Trías. Y yo me voy a permitir tomar algunas en estos 15 o 20 minutos, quizás las más señaladas, pero siempre desde un punto de vista personal, de este trabajo de Julio Luis, que quiero citar para recordarlo como nuestro compañero de la Fundación Vivian Trías, también como mi profesor, fui alumno de Julio Luis en 1966 y como compañero de lucha de toda la vida. Julio inicia su clasificación con un tema al que los filósofos y socialistas franceses prestaron mucha atención, Garodí en particular, que es la relación entre humanismo y socialismo. Trías prestó siempre una atención fundamental a esto, en cuanto su concepción del socialismo tenía como centro la persona humana. De alguna manera, la concepción del socialismo de Trías era un escudo ante todo y ante todas las cosas para defender al individuo en el campo de su libertad y contra cualquier tipo de alienación. Y esto le daba al pensamiento
socialista de Trías y nos dio a todos nosotros la, yo diría, permanente, inquieta inspiración de conjugar la lucha revolucionaria con la realización del ser humano en condiciones que garantizaran su desalienación y su plena libertad. Trías decía al iniciar por un socialismo nacional: la ideología está al servicio del hombre, es su más preciosa herramienta para destruir la alienación que lo deshumaniza en la sociedad capitalista. Yo creo que aquí hay una huella que no debemos de perder de vista. ¿Cuál es la ideología hoy de todos nosotros los que luchamos para encontrar un cauce de rescate a esta crisis civilizatoria en la que estamos entrando? ¿Y es posible encontrar ese cauce sin ideología? Porque yo he visto a muchos compañeros y compañeras, hombres y mujeres de nuestro tiempo, aquí en el Uruguay, en otros países hermanos y organizaciones hermanas, en nuestro propio Frente Amplio, decir que la ideología no es ya una herramienta necesaria, que en realidad no vamos armados de una ideología, como que la ideología pesara. Y sí, la ideología pesa, porque la ideología, para transformarse en elemento de liberación, de concientización de los pueblos, de avance civilizatorio, de cambio social, de transformación política, de construcción del poder democrático y libertario, la ideología tiene que anidar en la conciencia colectiva. Pero nosotros hoy en día vamos desarmados de ideología. Y yo creo que esta huella, que no es de Trías, es de tantos, pero hoy la tomamos de Trías, es una huella que no se debe perder. Y no hablo de ideología en el sentido de doctrina. Voy incluso más atrás. Hablemos de ideología en el sentido de valores. ¿Cómo aglutinamos el esfuerzo social? ¿Cómo aglutinamos la voluntad social para la transformación en algo mejor de lo que somos, sin que en nuestras conciencias haya una congruencia hacia un sistema de ideas que nos oriente, nos movilice, nos motive y nos dé fuerza para luchar? He ahí entonces una primera cuestión. Está claro que el socialismo del siglo XX, como fue concebido, vivido por Trías y como aprendimos a luchar en él, ha sido derrotado. El socialismo como aventura humana, o como le gustaba decir al viejo José Pedro Cardoso, como noble creación del espíritu humano, pervive, pero ha sido derrotado en el siglo XX como proyecto político. ¿Eso significa que nuestra lucha ha sido desterrada de los horizontes de la historia? No. Pero nuestra lucha está dispersa. Y hemos visto cómo, no 1, ni 10, ni 1000, hemos visto cómo millones de trabajadores en Francia, en Alemania, en América, han terminado votando los partidos de derecha y de ultraderecha, agotados ya de una lucha centenaria a través de la cual no encuentran un destino mejor. Entonces, compañeras y compañeros, el peor error que podemos cometer
es despreciar la ideología. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el neoliberalismo que nos domina hoy no es solamente un sistema económico. El neoliberalismo que nos domina hoy es un sistema económico, ideológico, cultural. Quizá nadie lo haya expresado mejor que Margaret Thatcher cuando hace ya 40 años dijo: la sociedad no existe, existen los individuos. Es la negación de toda la construcción ideológica que nosotros hicimos desde los tiempos del socialismo utópico hasta nuestros días. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Las respuestas martillan a nuestra conciencia, pero todavía tienen que reelaborarse, tienen que rescatarse, tienen que implantarse de nuevo en la sociedad. Y no alcanza con todo el amor que pongamos en nuestras políticas públicas y transmitir la solidaridad a través de nuestras políticas sociales. Desgraciadamente, la ideología necesita también encarnarse en la lucha y en la historia para producir un nuevo movimiento social. Yo no puedo pensar en Trías, en su obra, y en lo que aprendí casi desde adolescente, sin dejar de pensar que hoy nuestra debilidad ideológica es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. ¿El marxismo reaparecerá en la civilización humana? No lo sé. Quizá no. Las huellas del Marx científico quedan todavía grabadas en alguna de las contradicciones más graves del sistema capitalista, pero no hablo de ideología en ese sentido, como sí hablaba Vivian en su época, porque vivió en su época, como decía la profesora Bategasoy. El socialismo, la civilización humana tendrá que alumbrar una vida mejor, que tendrá que estar inspirada en principios no capitalistas, reñidos con una concepción humana que tiene que ver con el espíritu de la vida en sociedad creado e inspirado por el socialismo. No sabemos la forma. No me estoy refiriendo a la ideología en sentido de doctrina acabada. Me estoy refiriendo a la ideología en sentido de una necesaria e imprescindible respuesta cultural a esta dominación neoliberal del espíritu humano que estamos viviendo. Y a una herramienta de lucha que nos dé la posibilidad de instalar en la conciencia colectiva la voluntad colectiva de hacer avanzar la sociedad. La segunda cuestión que mencionaría, entre tantas y tantas que se pueden seleccionar aquí, es el vínculo que Trías, como profesor de historia, estableció entre la historia y la política. Y creo que es en la introducción a Las Montoneras, al libro Las Montoneras y el Imperio Británico, donde él relata un suceso que Luis rescata aquí y dice: el 1 de mayo de 1961, el Partido Socialista levantó en la Plaza Libertad una tribuna que se constituyó en la piedra del escándalo de la vida política uruguaya. Un gran retrato de José Artigas la presidía, y en un plano algo inferior se colocaron los retratos de Patricio Lumumba y de Fidel Castro. La oligarquía puso el grito en el cielo. Su prensa y sus servidores lanzaron al viento las trompetas de la indignación. Se pretendió que el decoro nacional había sido ofendido y que la memoria del prócer había sido profanada. Es un episodio singular, dice Trías, y llamado a tener enorme trascendencia en el futuro.
En él se transparenta la importancia fundamental de sustentar la política en el desarrollo histórico. Esto es lo que él nos enseñó y lo que nunca jamás dejó de hacer. La política debía sustentarse en el desarrollo histórico porque nuestra acción política tenía por objetivo mover la rueda de la historia. En él se transparenta la importancia fundamental de sustentar la política en el desarrollo histórico. Demuestra que la historia es un proceso dialéctico e ininterrumpido, que no admite soluciones de continuidad, que nadie está habilitado para borrar y empezar de nuevo, y que solo apoyándose en las seculares luchas de las masas populares se puede erigir una doctrina y una estrategia destinada a liberar al pueblo de la explotación oligarca y el sometimiento imperialista. La idea que quiero rescatar aquí de este vínculo entre política e historia es esta afirmación que hace Trías. Nadie está autorizado a borrar y empezar de nuevo. El cordón de la historia no puede cortarse. Y nosotros, hombres y mujeres militantes y comprometidos con nuestro tiempo, hemos caído y sí, voy a mantener la expresión, hemos caído en cierto desviacionismo, me parece a mí más producto de la impotencia que de otra cosa, al que llamamos livianamente renovación. Pero esa renovación ha terminado siendo en la praxis un vaciamiento. Hemos cortado el proceso histórico en tiritas. Creemos que podemos borrar y empezar de nuevo, porque no logramos cargar sobre nuestros hombros la continuidad de la lucha después de la derrota. Pero nosotros no vamos a fabricar una realidad nueva de la nada. Vamos a seguir acumulando a partir de un proceso histórico que ya está dado. Nuestro subdesarrollo sigue explicándose por el imperialismo, aunque las palabras clásicas que puedan usarse para analizarlo no sean esos. Cuando los compañeros que hablan de renovación y de que hablan de que Trías está superado, nos quieren convencer de que aquí ya no hay arcilla con la cual construir historia, uno podría recordar 1.000.000 de acontecimientos que están ahí para demostrar lo contrario. El bloqueo a Cuba empezó cuando Trías escribió estas cosas. Y Trías murió hace 42 años y todavía tenemos bloqueo a Cuba. Trías está superado, o es que no podemos, por la derrota que sufrimos, cambiar el rumbo de la historia. Pero eso no nos permite borrar y empezar de nuevo, porque eso es una irrealidad. Lo que tenemos que hacer es acumular a partir del aprendizaje de esa historia y saber que las clases que están destinadas a liberarse son las mismas a pesar del cambio de los tiempos, y que el enemigo que bloqueó a Cuba hace 50 años es el mismo a través de los tiempos, cuando Trías vivía y después que Trías ha muerto. Compañeras, es apasionante el análisis de su desarrollo, las causas de por qué estábamos como estábamos en 1970, que tiene formas distintas, pero la misma sustancia de por qué estamos como estamos en el 2022. Es más, Trías murió, como sabemos, en 1980. No vivió los tiempos que nos ha tocado vivir del auge del neoliberalismo.
pero si el análisis histórico de Trías estuviera superado, si la dialéctica destructiva entre imperialismo y su desarrollo estuviera superada, entonces la globalización, el mundo de la economía liberal, de la libre circulación de capitales, nos tendría que haber traído la prosperidad. Y hoy, en 2022, toda América Latina, el Uruguay incluido, en términos de desarrollo y en la comparación con los demás pueblos y regiones del mundo, estamos más atrasados que en 1970. Hoy tenemos una distancia en materia de conocimiento científico-técnico con el mundo desarrollado mayor que la que teníamos en 1970. Hoy tenemos una participación en la distribución de la riqueza mundial y del comercio mundial menor que la que teníamos en 1970. Y no solo de América Latina respecto a las potencias desarrolladas o las potencias ricas y dominantes del sistema. América Latina en 1970 estaba más desarrollada que el sudeste asiático. Hoy estamos mucho más atrás que el sudeste asiático, e incluso sin considerar China. O sea que en términos de desarrollo humano, de desarrollo económico, de crecimiento histórico, estamos más atrás ahora que en 1970. Y entonces, esa dialéctica terrible entre imperialismo y su desarrollo tiene formas distintas, pero hay factores claves que detrás de esas formas distintas esconden relaciones económicas y geopolíticas de poder que siguen condicionando nuestro desarrollo, imponiendo nuestra división, instalando nuestra debilidad histórica. Entonces, este momento, estos 100 años de Trías, este encuentro, el trabajo de la Fundación sirven para ayudarnos a no perder la huella de Trías, porque la huella de Trías tiene todavía mucho camino para abrir, mucho para aportar, y seguramente, si somos consecuentes con eso, vamos a seguir encontrando posibilidades de construir mejores condiciones de vida para nuestro pueblo y para mejorar nuestro desarrollo humano. Gracias.